Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy su servidora Norma Arzate, especialista en seguridad social. Y en esta ocasión, pues estoy feliz de la vida porque tengo el enorme gusto de presentarles a dos funcionarios del IMSS destacadísimos que han dado la batalla durante este tiempo que vivimos de pandemia en su trabajo, pero sobre todo porque se percibe el amor al instituto. Y estoy hablando de la maestra Norma Gabriela López Castañeda y del maestro Eduardo Alcaraz Prous, quienes tuvieron a bien escribir un libro que es justamente este, La Seguridad Social Universal, el reto de la inclusión. Y fíjese que en este libro vamos a encontrar eh, cosas muy interesantes, pero bueno, ahorita se las voy a ir platicando. Primero quiero presentárselos y que nos platiquen un poco cada uno de su trayectoria dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Maestra Norma Gabriela López, por favor, si nos quiere platicar un poco de su trayectoria. Ahí está. Claro que sí, bueno, pues yo ya tengo 10 años en el Seguro Social. Yo inicié como titular de la unidad de fiscalización y cobranza. Estuve un año en esa posición. Posteriormente había un proyecto muy importante también en ese tiempo que tenía que ver con modernizar toda la parte de incorporación, todos los trámites digitales, venían reformas importantes y entonces me muevo a la unidad de incorporación al Seguro Social, todo dentro de la dirección que hoy presido. Y ahí estuve 4 años. Posteriormente, allá al cierre de administración, me cambian totalmente el giro, me mandan a la dirección de administración del instituto y estuve ahí, bueno, hice el cierre. Posteriormente, la administración o sea, me invita a continuar con ellos en esta nueva etapa y me ofrecen la dirección de incorporación y recaudación, que es la que presido desde hace 5 años. Entonces, pues digamos que empecé en un lado, me fui al otro, me fui un ratito a administración y regresé para acá. Yo la verdad es que sí quiero mucho al instituto. El instituto es parte pues sustancial de mí. Mis padres fueron trabajadores IMSS, los dos, médicos. Entonces yo jamás me imaginé que siendo abogada iba a terminar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sí, la verdad es que es un instituto para mí entrañable y es quien me ha dado todo lo que soy, desde la oportunidad de mis padres de tener un empleo y pues yo ahora de también trabajar ya durante 10 años en este proyecto. Muchas gracias. Por favor, maestro Eduardo. Mucho gusto. Yo soy economista, llevo 20 años de trayectoria en el Seguro Social. Empecé como jefe de área en la coordinación de planeación. Al paso de los años estuve en la coordinación de asesores y bueno, desde hace 5 o 6 años aproximadamente soy el coordinador de planeación y evaluación en la Dirección de Incorporación y Recaudación y bueno, me toca hacer el presupuesto, el tema de estadísticas en materia de afiliación y recaudación. Así como para las personas que nos están viendo, en términos generales, ¿qué les podríamos decir que hace la Dirección de Incorporación y Recaudación así para que todos lo entendamos? Yo te diría, ¿qué no hacemos? Sí, ¿verdad? Yo te diría que somos la entrada y la salida, para decirlo de forma muy coloquial y de forma muy simple. Nos encargamos de hacer el registro de los patrones, de hacer el registro de los trabajadores, de certificar las prestaciones a las que se tienen derecho en función de la modalidad a la que están asegurados, promover la incorporación voluntaria, tener controladas todos los mecanismos de inclusión o de incorporación al Seguro Social en esa parte. Por otro lado, también somos responsables, obviamente, de recaudar las cuotas obrero-patronales. Para esos efectos, bueno, pues tenemos desde empujar el cumplimiento oportuno a través de diferentes mecanismos que hemos encontrado muy productivos, que a lo mejor en otra ocasión podríamos platicar de todos ellos. También hacemos actos de fiscalización. Tenemos un área que hace toda la parte de revisión de dictamen, otra que hace el tema de las correcciones. En el Seguro Social hay un mecanismo muy interesante que me parece que es fundamental en términos de que van orientando al patrón de cómo cumplir. Entonces es todo un área de corrección, corrección fiscal, corrección patronal, que te ayuda a tener el cabal cumplimiento. Y luego viene la parte de cobranza. Si de pronto pues, no nos pagan de manera oportuna, hay que llegar a hacer pues, todos los mecanismos al alcance para poder recuperar esos ingresos. Yo te diría, a diferencia de otros entes fiscalizadores, aquí sí tiene nombre y apellido el que está enfrente, ¿no? Aquí sí tiene, bueno, no, yo digo nombre, apellido y familia.
el que está enfrente, y entonces nuestro deber es estar pendiente de que se cumpla cabalmente con las obligaciones. En cierta forma también somos un restitutorio de derechos, ¿no? Entonces, pues como ves, es la entrada, el cumplimiento, la salida por la parte de certificación de derechos, porque también un área se encarga de hacer toda la parte de, ¿cómo decirte?, de certificar cuando la persona ya puede tener acceso a su pensión, el número de semanas que tiene, en función de eso, cuánto sería el importe de la pensión, considerando los salarios promedios, o si es ley 97, pues se cumple con las condiciones. Entonces, en realidad somos el eje que vincula a varias otras unidades para efectos de tanto la atención médica, pues prevé una certificación de vigencia de derechos, el otorgamiento de una pensión prevé la certificación de semanas cotizadas para efecto de que puedas acceder a esta prestación. Entonces, pues es ahora sí que todo el track completo de la seguridad social y sus beneficios. Y es justamente por eso que estamos aquí, porque como lo acaban de escuchar, y aquí tenemos presente, ¿verdad?, a las personas que se han encargado de ese instrumento tan maravilloso que hemos valorado tanto a últimas fechas, que es la constancia de semanas cotizadas, ¿no?, que es el que puedan los trabajadores estar viendo 24 horas al día, los 7 días de la semana, cómo está su situación de cotización con los patrones, a las mentes que operan todas las modalidades que maneja el Seguro Social, la modalidad 10, la modalidad 40, los programas, y justamente de los programas pilotos es de lo que vamos a platicar. Déjeme decirle que si usted está interesado en adentrarse en el mundo de la seguridad social, porque yo sé que todos los que me hacen favor de seguirme, pues a lo mejor llegaron a nuestro canal por las cuestiones de las pensiones, y muchos de ustedes se han interesado en conocer más esta parte del Seguro Social. Este es un excelente instrumento. Y entonces por eso es que venimos justamente a que los creadores de la obra nos platicaran de ellos. En la parte general vamos a encontrar los aspectos de la Ley del Seguro Social, los aspectos de la Ley Federal del Trabajo, lo que da soporte a que una persona tenga seguro social básicamente cuando somos trabajadores, pero también en estas nuevas modalidades como de trabajador independiente, cuando no estamos sujetos a una subordinación. Entonces, se le va a parecer muy dinámico, trae cosas muy, muy interesantes, pero bueno, sigo platicando al ratito de esta parte del libro, trae cifras, y es que déjeme decirle que, como se lo he comentado en otros programas, hablar del seguro social hay diferentes perspectivas, ¿no? Los que trabajamos conociéndolo, ¿no? Pero que no estamos adentro, los que hacemos uso del seguro social, ¿no?, pero escuchar la opinión de quienes están trabajando por una seguridad social incluyente y para todo el país, la verdad es que es un deleite, ¿no? Entonces, voy a continuar para preguntarle a la maestra Gabriela. Aquí nos habla muy ricamente y de manera muy sencilla, y claro que trae fuentes de información muy, muy importantes, de este programa de los trabajadores del hogar. Entonces, yo sé que usted es la que ha estado desde el principio hasta donde vamos en la etapa de los trabajadores del hogar. De lo que aquí ustedes pudieron plasmar, ¿qué aspectos destacables del programa de los trabajadores del hogar nos podría compartir? Muy bien, bueno, pues en el caso de trabajadores del hogar, sin duda es uno de los nuevos mecanismos de inclusión con los que contamos. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar en el libro y cuál era parte la intención de hacerlo es el origen, es totalmente sui generis. Yo tengo a lo mejor la deformación de ser abogado, y para aquellos que están formándose se van a dar cuenta que lo que les dijeron en la escuela no es cierto, ¿no? Eso de que el Poder Ejecutivo ejecuta las leyes y el Poder Legislativo las interpreta, el Ejecutivo el Judicial las interpreta y el Legislativo las crea, en este proceso, en el tema de trabajadores del hogar, fue totalmente diferente. El Poder Judicial, a través de una sentencia maravillosa del ministro Pérez Dayán, determina que hay una inconstitucionalidad en una ley, que la ley está transgrediendo un derecho humano a la seguridad social. Y en ese sentido mandata al Seguro Social
a que haga una disposición, en este caso no una ley formalmente, porque no tenemos la facultad de hacer una ley, pero sí mandata hacer un programa piloto con una serie de precisiones. Es decir, como que el Poder Judicial se mete un poco en el ámbito de instruir al Seguro Social, que forma parte del Poder Ejecutivo, para poder hacer un programa piloto que abarque ciertos aspectos importantes. Lo primero, que no afecte las finanzas del instituto. Lo segundo, que considere las características del sector. Y tercero y más importante, que le otorgue los mismos derechos. Entonces, esa génesis de todo eso que realmente me atrevo a decir que fue un parteaguas en materia de inclusión de seguridad social, tan es así que la Asociación Internacional de Seguridad Social otorgó un reconocimiento, un premio a mejor práctica al tema del programa piloto de trabajadores del hogar, precisamente reconociendo la parte sui generis. Entonces, toda esa información, todo ese análisis viene ahí. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque finalmente las instituciones, estamos festejando 80 años, pues son dinámicas. Las personas que nos incluimos en ellas somos dinámicas. Entonces, si tú dejas documentado un instrumento a través del cual digas, mira, este era el contexto de lo que estaba pasando, el marco legal, que ese es el primer capítulo del libro, el marco legal era este, y en función de esto, la realidad, ahorita lo platicará Eduardo, no hacía clic, no hacía una sinergia perfecta, entonces había que modificarlo. Y se dan las justificaciones o el análisis de por qué se justificó y el proceso tan diferente que se dio, ¿no? Entonces, parte de la Corte nos mandata a nosotros un programa piloto, reacciona el Poder Legislativo, presenta una iniciativa, sin embargo, reconoce que es un sector totalmente desconocido, que lo que pasaba a lo mejor en los años 70, que se reflejaba en la película Roma, no necesariamente es lo que pasaba en nuestros días, y que había que ser más creativos. Entonces da un espacio de 18 meses para que el Seguro Social pudiera continuar con este piloto y ya presentar una iniciativa específica para modificar la ley del Seguro Social. Y toda esa parte, toda esa información que no necesariamente encuentras en cualquier lugar. Por ejemplo, las reglas de operación del programa piloto, la sentencia completa de la Corte está a través de QRs en toda la parte del libro. Y aquí lo más importante que yo te diría, concluyo con el tema de trabajo del hogar, es que se generó una legislación muy amigable, muy flexible, muy sencilla, que a través de la página del IMSS todos la pueden conocer, donde cada empleador es responsable de hacer el aseguramiento de la persona trabajadora del hogar en función de las características propias del trabajo del hogar. Si es por un día, si es por un mes, si es por 6 meses, por 6 meses. Hay una flexibilidad en el mecanismo de cubrir la obligación, en función de reconocer que dentro de esos 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar en México existe un universo enorme, desde la persona que prácticamente es el chofer que se encarga de la familia entera, de los hijos, que a lo mejor el ingreso que tiene es un ingreso bastante alto porque pues es prácticamente el orquestador de esa familia, hasta el trabajador del hogar que apoya a otro trabajador del hogar. Cuando ese otro trabajador del hogar se va a prestar los servicios en otro lado. Entonces, el bagaje es de verdad, o sea, muy, muy amplio. Y yo creo que también el programa logró visualizar la importancia y la relevancia de los hombres que se concibieran como trabajadores del hogar, porque en realidad pues muchas veces pensabas en la persona que te ayuda a hacer las labores de aseo, la alimentación, el cuidado de los hijos, pero aquí logramos visualizar a otro universo como el jardinero, como el chofer, como el cuidador de una persona adulta, ¿no? Que muchas veces también están en ese gremio los hombres. Entonces, me parece que el programa hoy como queda muy flexible, se otorga el aseguramiento desde el día que inicia la relación laboral. De ahí, para facilitar toda la parte de cobro, lo que hicimos fue hacer solamente el primer mes es pospago, los demás son prepagos, y como te decía, puedes pagarlo mensual, bimestral, semestral, anual, de acuerdo a las características de cada persona. Y es que de verdad eso es lo destacable, porque como lo hemos comentado en otros programas cuando hemos platicado del trabajador del hogar,
el hecho de que se reconociera la realidad, que no se le imponga la obligación al trabajador del hogar de ve y date de alta en el SAT, o al patrón de dónde tienes los ingresos, estás registrado en el SAT, estás en una actividad formal o informal. O sea, de verdad es que es increíble cómo, reconociendo la realidad del trabajador del hogar, lo pudieron captar y plasmarlo en el programa, ¿no? Pues bien, Eduardo, si nos quieres platicar de qué números le quedan como satisfacción al instituto, cómo estábamos antes en números, en cifras de trabajador del hogar, porque debemos de saber que ya existía el programa del trabajador del hogar. Bueno, no el programa, ya existía la posibilidad de asegurar al trabajador del hogar antes de la sentencia, antes de este piloto, pero pues las cifras que ahorita nos va a platicar Eduardo y los resultados que tenemos al día de hoy son súper interesantes. Cuéntanoslos, por favor. Claro que sí. Como ya mencionabas, antes existía la modalidad en la que se podían registrar las personas trabajadoras del hogar con ciertas limitantes y con algunas restricciones. Y en el punto máximo de los 25 años en los que estuvo esta modalidad, alcanzaron las 3.800 personas aseguradas. Hoy, en lo que va desde que inició el piloto en su fase 1 hasta el momento, van 59.300 personas aproximadamente vigentes. 67% son mujeres. Esto es importante porque, justamente como mencionaba Gaby, se logró visualizar una parte de los hombres, ¿no? Entonces hay 23% de hombres registrados. El promedio de edad ronda en los 50 años, ¿no? 51 años para las mujeres y 54 años para los hombres. El salario base de cotización es de 264 pesos en promedio para los dos. Y un dato muy interesante es que a raíz del inicio de la fase 1 del piloto a la fecha, ya se han logrado pensionar más de 14,000 personas gracias a este programa, ¿no? Entonces, además de las 59,000 vigentes, pues hay 14,000 que estuvieron vigentes en su momento y que hoy ya gozan de una pensión contributiva. Esto porque es importante, porque cuando vemos este universo de personas, de las 59,000 personas, vemos que 45,000 hoy tienen historial laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos que al paso de los años seguramente van a alcanzar una pensión contributiva gracias a este nuevo esquema de afiliación. Sí, la verdad es que yo les he comentado también en el programa aquí a mis seguidores que este año, por ejemplo, con mucho gusto, una trabajadora del hogar me fue a ver y me dijo, oiga, es que ya me van a pagar el 4 de abril, me depositan, o el 2 de abril, no me acuerdo, y lo primero que voy a hacer es una fiesta, porque me van a dar un retroactivo de 15,000 pesos, y voy a hacer una fiesta para mis patrones y quiero que nos acompañen. Y entonces, de verdad, fui a la fiesta. Y entonces te das cuenta cómo cambia la vida, por supuesto, y la perspectiva, como siempre se los he dicho en el canal, de una persona que alcanza una pensión porque tiene un ingreso fijo, porque tiene servicio médico para su familia y para ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que de esos, bueno, tenemos muchos casos, pero las cifras que tú, o sea, más de 14,000 personas que ya están pensionadas por este programa. Sí, además de incapacidad, que hay 14,000 personas que recibieron de alguna incapacidad, 200,000 de atenciones médicas, o más de 200,000. O sea, es todo un paquete porque pues, el programa incluye los 5 seguros del instituto, ¿no? Entonces, pues tienen derecho ellos y su familia a gozar de cualquiera de las prestaciones de seguridad social. No, bueno, verdaderamente podríamos seguir platicando del trabajador del hogar, pero bueno, aquí vamos a encontrar más información. Y ahora, otro programa que de verdad ha sido una cosa exitosísima es el trabajador independiente. Y también tenemos aquí a las mentes creadoras y operadoras de este programa de trabajador independiente. Entonces, maestra Norma Gabriela, si nos quisiera platicar lo destacable, digo, hay muchísimo del trabajador independiente, pero ¿qué considera que sería lo más destacable? ¿Tienes 3 horas? Sí, ¿verdad? No, pues es que es un tema, es un universo enorme, o sea, enorme, enorme, enorme. Algo que también los queremos invitar, porque creo que es un punto importante que a lo mejor yo omití decirte en la pregunta anterior, que tenía que ver con qué más hace la DIR. Fíjate que algo que nos tiene también muy contentos es que tenemos hoy lo que es la certificación por parte del INEGI de contar con un indicador, una cifra de interés nacional.
Eso quiere decir que los registros administrativos tienen tal madurez en el procesamiento de datos, que finalmente es lo que hace la coordinación que Lalo preside, que el propio INEGI ya toma esa información como un tema de interés nacional, ¿no? Y también hemos certificado otros dos indicadores que tienen que ver con puestos de empleo y el salario base de cotización, también como indicadores que no es que el IMSS los invente, sino está avalada una metodología que da mucha luz con relación a el desarrollo de una política pública, con relación a cómo va. Creo que incluso el presidente de la República, se lo han escuchado muchas veces, se refiere a la cifra de empleo como un indicador porque cuenta con esta solidez y esta certificación, ¿no? Entonces esa parte también la hace la DIR. También, y bueno, bueno. volviendo al tema de los números y del dato que me preguntabas con relación a trabajo independiente, ¿por qué es relevante el trabajador independiente? Y me voy a enfocar en un aspecto que es muy importante para tu audiencia, que tiene que ver con las pensiones. Nosotros identificamos y tenemos claridad absoluta de que el mercado laboral cambió. Exacto. Ya, el mercado de nuestros papás que trabajaban en una empresa, que ahí se hacían viejitos y que se jubilaban, eso ya no existe. Hoy hay muchos chavos que viven un emprendimiento importante, hay muchísimas formas de percibir ingresos no necesariamente vinculadas a una relación laboral formal o tradicional, por llamarle de alguna manera. Y entonces seguirnos peleando con esa realidad, lo único que iba a hacer es que las densidades de cotización iban a ser menos o mínimas o nulas, y el no tener seguridad social en un entorno donde pasa el ser humano es ser humano, seas trabajador o no trabajador, y enfrentas los mismos retos tú con tu familia, es decir, te enfermas, tienes accidentes de trabajo, requieres una atención médica en guarderías, todo eso que protege la seguridad social, no por ser trabajador independiente, no lo vives. Tienes, claro. Entonces, bueno, esa fue nuestra primer lógica de decir, hay un punto importante aquí y solamente por darte el dato, que eso vas a entrar tú después, pero hay 12.5 millones de mexicanos que están en esa categoría. Entonces, creo que no podíamos voltear la cara y decir, ay, bueno, pues yo estoy bien feliz con mis 21.8 millones de asegurados y dejar prácticamente un poco más de esa mitad fuera de la seguridad social. Y el único mecanismo era crear algo distinto, porque pues es de pronto cuestionable que una persona que es dentista, que tiene su propio empleo, ¿verdad? No lo vamos a querer meter en la cajita de un trabajador para entonces darle todos los beneficios de la seguridad social. Como bien decías, el trabajador del hogar, el trabajador independiente estaba regulado en la ley del Seguro Social en el artículo 13, pero estaba regulado de forma parcial, no tenía acceso a los 5 ramos de aseguramiento, solamente podía cotizar con un salario mínimo, si estaba enfermo ya no podías incorporarte, una vez incorporado, si tenías ciertos padecimientos, te excluían a pesar de que hubieras estado pagando tu aseguramiento durante muchos años, en fin, era verdaderamente discriminatorio. Entonces, lo que le planteamos al Consejo Técnico, bueno, primero al director general, que obviamente él es muy en la línea de formalizar a los mexicanos, a las mexicanas, y entonces se lo planteamos como una idea de decir, oye, a ver, creemos que hay este sesgo y quien lo está generando somos nosotros mismos por definición y no hay forma de abrir eso de otra manera, ¿no? Entonces, eso me dijo, bueno, ok, hagamos el planteamiento, hicimos el planteamiento, lo presentamos al Consejo Técnico del IMSS, el Consejo Técnico dijo, estamos totalmente de acuerdo con esa posición y entonces creamos un mecanismo distinto en la forma en la que se procesa, en donde el propio trabajador independiente puede cubrir su aseguramiento en las mismas condiciones que cualquier otro trabajador normal, teniendo acceso a los 5 ramos de aseguramiento, en el rango o de cotización entre un salario mínimo y el equivalente a 25 UMAS, le sirve para reactivar sus periodos de cotización, puede tener acceso él y su familia, en fin, realmente es con completo. Las mismas condiciones. Sí. Y otro de los puntos aquí importantes es que se creó un esquema, que te digo que nos vas a tener que volver a invitar en otro momento, Seguro que sí. pero se creó ahí un esquema de monitoreo de los periodos de cotización. Y eso nos llevó a ver que de pronto había ciertas empresas con una conducta extraña. Y entonces llegamos al segundo cáncer del Seguro Social, que es
la simulación de relaciones laborales, en donde no solamente simulan esa relación laboral, sino defraudan al de afuera que cree que es un mecanismo viable para tener acceso a la seguridad social, les cobran una cantidad, la empresa se queda con ese recurso, no lo entera al Seguro Social. Entonces, cuando nosotros llegamos a efectuar las labores de cobro, pues resulta que nos damos cuenta que la empresa no existe, se quitan los periodos cotizados, y obviamente incluso puedes estar abriendo una puerta a una defraudación fiscal, ¿no? Y una consecuencia. Entonces, entendiendo todo ese contexto, dijimos, tenemos que abrir de forma ordenada las alitas de la aguilita del Seguro Social. Y eso fue lo que nos autorizó el Consejo Técnico. Quiero decirte que hoy ya estamos en fase de implementar este mecanismo a través de una ley. La diputada Cisneros hizo suya una iniciativa para precisamente reconocer el derecho a la seguridad social del trabajador independiente. Ya se aprobó en Cámara de Diputados, ya se aprobó en comisiones del Senado y esperemos el siguiente periodo ya poderlo, bueno, sí que se pueda aprobar por parte del Senado de la República. Excelente y noticia. Eso ya estaría entonces abriendo esta maravillosa puerta a que todos pues tengan acceso a la seguridad social. ¿Con qué requisito? Pues simplemente con cumplir. Y aquí nada más cierro con un tema importante. A lo largo de este programa piloto nos fuimos dando cuenta que había diferentes colectividades que también tenían esta necesidad. Y una de las más importantes, nuestros mexicanos en el extranjero. No por el hecho de que te vayas a trabajar en otro lugar, tu país debe desprotegerte. Sigues siendo mexicano y sigues teniendo derecho a los servicios, a la protección y en este caso a la seguridad social. Entonces buscamos el vínculo con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la red consular y a través de ellos también se ha dado la promoción de los esquemas. Ahorita ya te platicará Lalo los números que hay en eso, que son muy buenos números, pero lo más importante, la seguridad social en México te acompaña sin importar la frontera y te va a proteger el día que regreses a tu país, si esa es tu voluntad, y te va a acoger con la protección en materia de incapacidades. Si tú te fuiste y tu familia queda protegida, tienes acceso a pensiones. Entonces, esa parte no era un alcance primario que nosotros veíamos, pero cuando surge, ahora sí que a la mitad del programa piloto, se vio que era un universo también potencial y bueno, pues no te quiero decir cuántos mexicanos hay en el extranjero, ¿no? No, y de verdad es que déjenme decirles que eso es un hitazo. Nosotros que pues los escuchamos de viva voz en las videoconferencias, en las llamadas por teléfono, es triste ver cómo de diferentes formas se ha abusado del trabajador que está laborando en el extranjero y sobre todo que lo hace de una forma irregular, que no tiene una calidad migratoria para encontrarse en el otro país, porque ellos trabajan, o sea, se las ven negras y demás, y entonces mandan dinero y hemos visto que ellos dicen, es que yo mando dinero para que cuando yo esté grande, entonces me pueda regresar a mi país y entonces ya mandé construir mi casita, ¿no? Y ha habido N casos que ya cuando están en el aeropuerto para regresar a México les dicen, oye, ¿qué crees? Ni te regreses, porque lo que mandaste para tu casa, pues, ¿qué crees? Que no está, ¿no? Y entonces ellos dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Y para qué les platico de lo que ustedes ya saben, ¿no? De las empresas que supuestamente los dan de alta acá y ellos mandan su dinero y todo. Entonces, el trabajador mexicano en el extranjero ha visto de verdad como una bendición este programa porque pueden cotizar desde cualquier país. Yo se los he dicho en otros programas, nosotros tenemos casos de todos los continentes, entonces no hay un límite. Obviamente, pues hay mayores mexicanos en Estados Unidos y Canadá, que son los que más se han inscrito en nuestra experiencia, pero la verdad es que, no, o sea, de verdad, un hitazo. Yo tengo 23 años dedicándome a la seguridad social, como se los he platicado, pero ver tantas cosas en estos últimos 5 años, la verdad es que solamente es producto de verdad mucha conciencia, mucho cariño al instituto, mucho compromiso con la camiseta y bueno, pues afortunadamente que también han contado con todo el apoyo del director, ¿no? Sí. O sea, eso sí hay que también reconocer, ¿no? Pero en cifras, Eduardo, cuéntanos, en cifras, ¿por qué este programa ha resultado viable, ¿no?
para este sector del trabajador independiente. ¿Cómo están esas cifras? Claro que sí. Si quieres, primero platicamos de los trabajadores mexicanos en el extranjero para seguir en esa línea. Sí. Hoy hay 2.800 personas registradas en el extranjero que ya tienen, digamos, su afiliación al programa de independientes, ¿no? Esto es pues una cifra máxima histórica. En algún momento en la historia del instituto se podían pagar con algunas oficinas que había en Los Ángeles del instituto el seguro facultativo. Bueno, en el punto máximo hubo 1.700 personas, con los costos que eso implicaba de tener oficinas en Estados Unidos, ¿no? Sí, en muchos años. Hoy sin tener oficinas, simplemente con una vinculación con la red consular, y pues en poco más de un año se tienen estas 2.800 personas ya registradas con un salario de 450 pesos aproximadamente, el salario base de cotización promedio. Entonces es algo sin duda que es muy alentador, y que una parte muy importante que ya mencionabas es que la persona lo puede hacer de manera directa, no necesita un intermediario, no necesita pagar absolutamente nada, simplemente entra a la página del instituto y se registra de manera pues, directa, sin necesidad de un intermediario. Ahora, hablando de todo el grupo de personas trabajadoras independientes, pues hoy van 99,000 personas registradas, ¿no? En algún momento también se podían registrar independientes con las limitantes que ya mencionaba Gaby, y ahí lo más que se pudo afiliar las personas en 25 años fueron alrededor de 30,000. Es decir, hoy hay más de 3 veces de lo que se pudo lograr en 25 años. Hoy en un poco más de un año ya se tiene más del triple de personas, ¿no? El salario base es de 290 pesos aproximadamente, y incluyendo al grupo familiar de estas personas hay alrededor de 126,000 personas, ¿no? De beneficiarios asociados a este núcleo familiar. Sí. 41% son mujeres, también el rango de edad ronda por los 50 años, y lo que vemos es que cuando vemos la historia laboral previa a que formaran parte de, digamos, de este universo de personas independientes, también tienen unas semanas cotizadas importantes, alrededor de 400 semanas en promedio. Entonces, ¿esto qué implica? Que si las personas ahora en un nuevo giro que laboran de manera independiente se afilian a esto, pues pueden reactivar las semanas y entonces llegar a acumular las necesarias para tener una pensión contributiva, ¿no? Lo cual es bastante importante. ¿Tendríamos alguna cifra de las personas como trabajadores independientes que ya se habrán pensionado? De estas hay alrededor de 3,000 que ya se pensionaron. Muy buenas, o sea, porque estamos hablando que tenemos con el programa 2 años y... 2 años, 3 meses. Exactamente. O sea, y ya 3,000 trabajadores independientes pensionados. 6,000. 6,000 trabajadores independientes pensionados también es una cifra, pero realmente muy... O sea, son 6,000 familias que cambiaron. Y un dato muy importante que te doy. Cuando tú entras a la plataforma, te pide, digamos, seleccionar una ocupación para de ahí tomar la prima de riesgo de trabajo, ¿no? Pero bueno, el punto es, hay un campo que pusimos que dice ambulantes. Ahí hay 3,800 personas que ya señalan o que señalaron que son comerciantes ambulantes y que pagan de manera voluntaria su seguridad social, lo cual pues es una manera de formalizar en términos de seguridad social al país, ¿no? No, y es algo que también la gente ve y que no sabía, ¿no? Sí. Y entonces justo también por eso hacemos estos programas para difundir y para que la gente lo conozca, porque también pues debemos reconocer que alguien decía, esto debería ser una materia desde la primaria, ¿no? Hablar de la seguridad social debería ser una materia desde la primaria, pero no lo es, y entonces pues vamos a seguir dando todo esto, dándolo a conocer, porque la verdad es muy interesante la cifra de los trabajadores ambulantes que nos comentan. Y bueno, yo sé que ya saben ustedes que me puedo yo prolongar, pero ya casi antes de terminar, sí me gustaría que nos comentaran así, en el aspecto personal, ¿qué les dejó escribir este libro? O sea, ¿qué experiencia personal así rapidita y de a chisme nos pueden platicar? Además de las ojeras, el cuasi divorcio por el tiempo y demás.
No, antes de pasar eso, nada más te voy a dar un dato bien interesante. Si juntamos los números de trabajador independiente y trabajador del hogar, estamos llegando a una población asegurada que supera ya algunos estados de la República, como Tlaxcala, como Campeche, como Colima y Guerrero. O sea, a ese nivel estamos ya hoy en el tema de formalización del empleo. Creo que es un dato bien interesante. O sea, bien interesante que te habla de que efectivamente había un interés en que esto se diera, ¿no? Exacto. Pero bueno, fuera de la broma que te hice, que ni tan broma, pero pues mira, fue un reto impresionante. No es lo mismo escribir, pues a lo mejor un artículo de lo que haces todos los días, a lo mejor de difundir el mismo programa, a tener el rigor metodológico de hacer un libro. Fue un reto, pero de ahí dicen que siempre que tú quieras cumplir un proyecto, cuéntaselo a alguien que no te va a dejar o no te va o sea, así que dejar declinar sobre ese proyecto y que vas a cumplirlo. Y pues uno obviamente era acá mi coautor, porque pues estábamos así de, mira, ya terminé el primer capítulo, pues yo ya el segundo, no, yo no me tocó el tercero, ¿no? Entonces, o sea, como que siempre ese acompañamiento fue bien interesante y además que para mí creo que hicimos compatibles dos disciplinas que habitualmente son incompatibles. Habitualmente el abogado está peleado con el economista, ¿no? Porque al economista le parece que si no es justa, o sea, si no hay justicia, pues al vaso de vidrio tampoco le pareció justa la ley de gravedad. Entonces, habitualmente esa, pero bueno, creo que encontramos una coincidencia muy padre en cómo plasmarlo y en cómo de pronto hacer el análisis legal y después verlo a la luz de la estadística, de la analítica que implica el estudio económico, y entonces poder llegar a una conclusión mucho más sólida que el tema hipotético de que a lo mejor el mundo de las ideas, de las leyes, que es donde la mayoría de los abogados a veces partimos, ¿verdad? Pues te aterriza la realidad económica. Entonces creo que esa parte fue una de las partes más bonitas. Sin duda, Carlos González, que tú lo conoces perfectamente, bueno, también fue un factor impresionante porque, o sea, él me presionaba a mí, yo lo presionaba a él, pero el que presionaba a los dos era nuestro amigo Carlos, ¿no? Entonces eso también fue importante. Para mí fue un gran honor, bueno, creo que para los dos, el que el prólogo lo escribiera el director general, porque habla de un trabajo que no solamente fue en el ámbito académico, sino que no te puedes desprender de esta cachucha de funcionario para exponerlo, para explicarlo, y ese acompañamiento, ese arropa, o sea, cómo nos arropa el director general con el tema del prólogo, cómo explica también desde su visión el proceso, creo que fue una de las cosas más padres. Y de las experiencias también más bonitas del libro, ya te voy a quitar todo, no sé qué vas a decir tú, pero bueno, de las experiencias más bonitas del libro también fueron las entrevistas, que eso creo que tiene un valor para nosotros impresionante. Nos obsequió una entrevista Marcelina Bautista, que es una de las principales activistas, o la activista en materia de seguridad social para personas trabajadoras del hogar, gran amiga, y entonces escuchar desde su perspectiva lo que implicó para ella este proceso, creo que fue impresionante, o sea, fue muy rico. Entrevistamos también al ministro Pérez Dayán, que fue el ponente de la sentencia, el precursor, digamos, que de esta ola, y también verlo desde la perspectiva de la autoridad judicial y lo que él tenía en mente en ese momento, y bueno, todo, pues fue padrísimo, ¿no? Esa entrevista. Luego entrevistamos a 3 miembros del Consejo Técnico, que para mí ha sido, o sea, extraordinaria la participación y cómo todas las decisiones, todos los programas, pues por ahí partieron, ¿no? Entonces entrevistamos a Salomón Presburger, que es representante del sector patronal, entrevistamos a José Luis Carazo Preciado, que es representante del sector obrero, o sea, cómo esas dos visiones, ¿no? Se confluyen en el tema de trabajo del hogar y en el tema de trabajo independiente, y también por ahí trae una pizquita de la parte de subcontratación el libro, un poco del proceso, pero no es enfocado 100% ahí, pero sí se cita como parte de un mecanismo de formalización. Y luego también estaba Manuel Reguera, que es como el jurídico, consejero, pero que ve las partes jurídicas, también bastante interesante su aproximación a los temas. Y por último, 2 académicos, Marta Cebollado y Raimundo Campos, que ellos dos
con enfoque, Marta ha sido asesora de la OIT, un enfoque muy claro, una persona muy metida en tema de trabajo del hogar, conoce mucho la materia, entonces para nosotros fue de verdad un privilegio entrevistarlos. Raimundo ha escrito muchísimo del tema de desigualdad, tiene libros, es un gran pues académico, ¿no? Y pues bueno, imagínate el privilegio de tener esas entrevistas y que de viva voz ustedes puedan a través del libro ver el contexto de todo lo que ocurrió en ese momento, en ese punto en la historia del trabajo del hogar y del trabajador independiente. Porque, explícanos, Eduardo, pero verdad que las entrevistas las vamos a poder ver aquí, ¿verdad? Exactamente, lo que en cada capítulo hay unos QRs para dos cosas interesantes. Uno, te envía a la entrevista respectiva con cualquiera de estos personajes que ya mencionaba Gaby. Y la otra, una parte interesante del libro fue toda la parte de investigación o de estar documentando ciertas cosas, ¿no? A través, si yo te enseñara las memorias estadísticas del 44 que tengo ahí, te vas para atrás, pero bueno, eso pues, digamos, digitalizarlo, hacerlo, procesarlo. Después lo pusimos también en los QR para que las personas puedan consultar pues los gráficos o las cosas que nosotros hicimos en el libro, ¿no? Y otra cosa interesante que también está en el libro es la portada. Esa portada, no sé qué habremos tomado, ¿sabes? Pero bueno, lo que visualizamos fue como que la portada, digamos, reflejara un árbol, ¿no? En el cual la seguridad social que va pasando en todos los años, el follaje se va haciendo más grande cada vez y vas como agrupando a más personas, ¿no? Los del campo, después vas metiendo a las personas independientes y todos los círculos que quedaron ahí reflejados pues son los seguros y los personajes que ahora van entrando cada vez a la seguridad social, ¿no? No, pues la verdad es que sí va a ser un agasajo. Fíjese que la casa editorial, que es Thomson Reuters, nos hizo favor de obsequiarnos un 30% de descuento para todas las personas que estén interesadas en adquirir el libro. Si usted menciona que lo vio aquí en mi canal de YouTube, Norma Arzate, al momento de hacer la compra le van a otorgar un 30% de descuento. Tendrá usted que preguntar por la licenciada Victoria Cárdenas y les vamos a dejar abajo en el link los teléfonos para que se comuniquen y puedan obtener esta obra con este 30% de descuento. Bueno, pues ahora sí, ya casi para despedirnos, me gustaría que nos comentaran ya vimos así como los puntos buenos de todo lo que es el trabajador del hogar, el trabajador independiente, ¿no? Pero yo no sé si ustedes han detectado como alguna mala práctica con el trabajador del hogar o el trabajador independiente que valdría la pena como corregirla, como comentarla, como decir no se dejen engañar en este punto, o algo de fiscalización que ustedes hubieran visto en alguno de estos dos sectores que pues valga la pena comentarlo y prevenir a nuestros queridos youtubers de la familia. Bueno, pues sí hay muchas cuestiones que monitoreamos. O sea, a ver, es un programa vivo, es un programa dinámico y tiene que estar enfocado a las personas que tienen esa característica. Lo primero que te diría, en tema de trabajadores del hogar, te dejar muy claro que ya es una obligación del patrón. Entonces, aquí ya no es híjole, pues sí sería bien bonito, ¿no? No, aquí ya es un mandamiento legal. Entonces, si yo no cumplo con esa obligación, puede haber consecuencias. A lo largo de este programa piloto nos hemos dado cuenta que sí hay accidentes en casa y hay accidentes feos. Sí ha habido defunciones de personas trabajadoras del hogar, que era un estadístico que no se tenía. Sí ha habido accidentes, sí ha habido enfermedades y demás. Entonces, ya lo comentaba Eduardo, más de 200,000 atenciones médicas y más de 20 y tantas mil incapacidades. Entonces, sí ocurre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si llega la persona trabajadora del hogar y acredita tener un vínculo con una familia y esa familia fue omisa en el cumplimiento de la obligación, pues vamos a fincar un capital constitutivo, le vamos a dar los derechos a la persona trabajadora del hogar, los vamos a restituir en esos derechos y lamentablemente quien va a tener que pagar
por ello va a ser la persona que hubiera sido bien sencillo cumplir con su obligación, el costo es mínimo, ¿no? Comparado con lo que puede, la consecuencia que puede haber. Imagínate un tema de una persona que quede con una incapacidad, el costo que eso tiene en la proyección de vida hacia adelante. Estamos hablando de créditos que pueden ser de 2 millones, 3 millones de pesos contra haber cubierto una cuota en función del salario de la persona trabajadora, que bueno, ahí sí no les puedo dar rangos, pero puede ser a lo mejor 1,200, 1,300 pesos, digo, el máximo, salario topado serían a lo mejor 10,000 pesos, ¿sí? Pero el punto aquí es eso contra la consecuencia de un incumplimiento. Hoy vamos a estar enfocados mucho a la parte de difusión. Creo que la difusión de los derechos de las personas trabajadoras del hogar se tiene que fortalecer. También tenemos que fortalecer la difusión de la obligación de las personas trabajadoras, de los empleadores o empleadoras. Y también lo que tenemos que decirles es que nos quitemos el mito de que es difícil. Es facilísimo. Si se meten a la página del IMSS, de la mano lo pueden hacer, van a obtener la línea de captura, se paga la línea de captura y al siguiente mes les va a llegar el recordatorio, ni siquiera tendrían que volver a procesar el trámite. Entonces, quitémonos ya ese mito de que no, hombre, es tan complicado que yo no lo puedo hacer. Hoy no hay ni siquiera una vinculación en términos de cumplir alguna otra obligación fiscal, simplemente el cumplimiento es en materia de seguridad social. Entonces, creo que esa parte es muy sencilla. Hay una aplicación que mi querida Marcelina siempre me invita y creo que es muy importante que la conozcan, que se llama la app Dignas. En esta aplicación lo que ustedes van a encontrar es como una calculadora de los derechos laborales, porque también ese es otro mito. No, es que si la contrato y le pago seguridad social me va a demandar y me voy a ir a la quiebra. No es cierto, ¿no? Entonces, como que nos vamos a enfocar mucho en esa parte del tema. Que sí de pronto vimos al principio del programa, ya después como que se fue regularizando. ¿Por qué se fue regularizando? Porque abrimos trabajadores independientes. Entonces ya ¿a qué simulo una relación de trabajo del hogar si puedo inscribirme como trabajadores independientes? Entonces, pero el primer año sí fue así como que de pronto escuchabas apellidos muy raros, ¿no? Que era el patrón y el mismo apellido muy raro era el trabajador del hogar. Entonces, y salarios altos, en fin. No hubo una afectación financiera al instituto porque siempre ha sido prepago. O sea, me pagas, tienes tu aseguramiento, no me pagas, no hay aseguramiento. Entonces, afectación financiera para el Seguro Social no hubo, pero sí no era lo correcto y entonces sí dimos de baja algunas que pretendían simular y cuando abrimos, tuvimos ahí como la listita y cuando abrimos trabajador independiente les dijimos, a ver, ahora sí te invito, no simules, quieres estar en el Seguro Social, pues vete por el lado de trabajador independiente, ¿no? En el caso de trabajador independiente, pues es aún más fácil, porque la realidad de las cosas es que, pues igual, me pagas, tienes aseguramiento, no me lo pagas, no lo tienes. ¿Cuál es el incentivo de que conserves tu aseguramiento? Que finalmente sí tenemos tiempos de espera, es la única condición que yo te diría diferente, en algunos padecimientos, no exacto, en todo. Sí. O sea, si yo hoy me inscribo, empieza mi aseguramiento en el mes de junio, no, julio, no sé ni qué estamos, ¿verdad? En el mes de julio, y entonces yo ya asegurado, me da COVID, me rompo un pie, lo que tú quieras, un accidente de trabajo, estoy cubierto al 100%. Solamente en aquellas situaciones que son de alto costo y donde sí el Seguro Social pues, también tiene que proteger sus finanzas, ¿no? Que no sea un fraude que ahora resulte que sea por esta vía. Entonces, eso es lo que monitoreamos en el tema de trabajadores independientes. Y sí aclarar que por ahí estaban vendiendo una estrategia de que no, hombre, mira, pues súbele a tu ingreso con trabajador del hogar y entonces si te vas a incapacitar, luego lo voy a certificar con este ingreso. No, trabajo del hogar no, o sea, sí, por supuesto va a contar, pero no cuando estemos viendo que es una incorporación que lo haces justo porque quieres obtener una incapacidad, ¿no? Entonces, cuidado con eso porque de pronto como que siento que a veces nuestros queridos asesores, no, obviamente no todos, pero sí algunos, son como velociraptors, ¿no? Sí. Empiezan a tocar la cerca y a ver en qué momento quiero decirles que está bien electrocutada la cerca. Entonces, no le jueguen por ahí porque uno, van a desvirtuar el programa y dos, hay mecanismos muy claros de darnos cuenta cuando eso está ocurriendo y lo que van a generar, pues es quedarse sin su aseguramiento por un tema de fraude a la ley, ¿no? No, pues sí, y lo único que a lo mejor, no sé si tengas algo que comentarnos al respecto, Eduardo, trabajar también como con las clínicas
porque las clínicas en todo el país, a veces cuando llega alguien y dice, oye, es que mi mamá está, más bien, mi hijo me aseguró como mexicano en el extranjero y yo quiero acá, que estoy en Oaxaca, que me des la atención médica, pues obviamente me los despachan luego así como muy rápido y les dicen, no, su hijo tiene que vivir con usted para que pueda tener servicio médico, eso de mexicano en el extranjero como que no lo conozco muy bien, entonces ese sí sería también como un área de oportunidad para trabajar con el personal propio del instituto, ¿no? Y también para las trabajadoras del hogar que también pues requieren el servicio médico. Sin duda hay un proceso continuo de capacitación hacia el personal de todas las áreas, tanto en la parte administrativa, en las subdelegaciones, para explicar bien al ciudadano qué es lo que incluye y qué es lo que incluye cada uno de los programas para que sepan, digamos, que pueden afiliar a sus familiares, qué familiares tienen derecho y quiénes no. Y también con las áreas médicas para entender que, por ejemplo, este nuevo programa de trabajadores del hogar hoy sí tienes todas las coberturas que en las otras modalidades no tenías. Entonces tiene que haber un conocimiento de que hoy sí tienen derecho a incapacidades, que tienen derecho a recibir atención médica, aunque el familiar viva en Estados Unidos y él radique el familiar en Oaxaca, ¿no? Como el ejemplo que pones. Y solamente para dar un poco más de contexto a lo que mencionaba Gaby, el tema de la parte financiera, de que son viables estos dos programas. Hoy el programa de personas del hogar recauda alrededor de 100 millones de personas mensuales. De pesos. Casi. Todavía no. Y el de personas trabajadoras independientes, 170 millones de pesos, ¿no? Entonces, financieramente son programas que son sólidos, ¿no? Y que, pues, obviamente son viables para las finanzas del instituto. Y lo último que diría es que pues no se dejen engañar, todos los trámites se pueden hacer directo en el instituto, sin ningún costo. Muchas veces vemos publicidad de que afíliate por 900 pesos y vas a tener IMSS. Bueno, pues desde ahí podemos ver, 900 pesos ni siquiera cuesta la afiliación al IMSS, ¿no? O sea, la afiliación al IMSS cuesta alrededor de 1,400, 1,300 pesos. Entonces, desde ahí nos podemos dar cuenta que eso es pues claramente un fraude, ¿no? Entonces, pues acérquense a las instancias correspondientes en la página de internet y no necesitan ningún intermediario. Sí, porque afortunadamente los dos programas nos permiten hacer todo por internet, ¿no? O sea, ese también es un punto para los patrones de los trabajadores del hogar, que también dicen, bueno, y voy a ir al instituto, y voy... No tienes que ir, todo lo puedes hacer desde las plataformas. Tenemos 2 líneas de atención, o sea, generamos 2 líneas de atención para mexicanos en el extranjero. Uno, para los consulados que directamente tengan alguna duda con nosotros, que los hemos estado capacitando, y algo se atora en el trámite, entonces ellos se comunican directamente con personal de nosotros y los asesora para que ayuden a los mexicanos en el extranjero en el trámite. Y hay otra línea también directa que te voy a pasar, que para los mexicanos en el extranjero, o sea, es para el consulado una y otra directamente para el mexicano en el extranjero. Entonces eso ya está funcionando. Entonces si hay alguna duda pueden acudir a ese call center, ¿sí? Y en el caso de trabajadores del hogar, sí me acuerdo, es 806-23-23-23 con la opción 0 y ahí viene toda la parte de asesoría para el tema de trabajo del hogar, tanto para el patrón como para el trabajador. Ay, pues excelente. Entonces también nos vamos a quedar con estas líneas de contacto. Déjenme decirle que se me quedan muchas cosas pendientes. Fue un placer platicar con ustedes. Les agradecemos de verdad este amor por el instituto y este amor por las personas que con estos programas se está cambiando, ¿no? Y yo que tengo tanto tiempo de dedicarme a esta cuestión del seguro social, se ve una distinción en lo que ha avanzado, ¿no? O sea, no nos quedamos atrás, seguimos siendo pioneros, como lo dicen en el libro, con la cuestión de los trabajadores del hogar en América Latina, que ya habíamos perdido ese rango, ¿no? No me resta más que agradecerles muchísimo su tiempo, invitar a todos las personas que nos hacen favor de seguirnos en YouTube para que adquieran el libro, para que vean todas estas cifras, estos análisis, el porqué de las cosas y sobre todo porque a veces siempre nos piden ustedes bibliografía para adentrarnos más en el tema de la seguridad social. Fue un placer estar con ustedes, les agradezco muchísimo.
gracias. Muchas gracias y pues me despido y nos vemos en el próximo programa. Que tenga usted una bonita tarde o un bonito día o bonita noche, dependiendo de donde nos esté viendo. Y no olvide que tenemos también el descuento por parte de la casa editorial de Thomson Reuters del 30% si usted menciona que lo vio aquí en mi canal para que pueda adquirir el libro. Y también le dejamos los datos en la parte de abajo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.